El Guacal está ubicado en un bosque de niebla de muy alta biodiversidad, en medio de un corredor biológico muy estratégico y reconocido por Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá, Río Cauca, a una altura de 2.760 metros sobre el nivel del mar. Corantioquia, a través de la Resolución 7529 de 2005 y confirmada por la Resolución 7822 de agosto 4 de 2005, se le otorgó la licencia para la operatividad a EVAS Enviambientales, S.A., a su proyecto Centro Industrial del Sur, que dentro de su plan de manejo y promesa tecnológica aseguraba que harían la separación de los residuos orgánicos provenientes de los residuos del municipio de Envigado, para compostarlos sin generar lixiviados, pues los líquidos serían reincorporados al proceso de compostaje y que finalmente todo el material orgánico entrante se convertiría en abonos orgánicos que regresarían a la zona rural del área metropolitana para ser usados en agricultura. Esto implicaría el tratamiento del 60% del total de residuos sólidos que ingresaban a la planta, y que además se separarían los metales, plásticos, vidrios y otros residuos sólidos para ser entregados a las industrias de reciclaje en las zonas urbanas. Esto implicaría el tratamiento de otro 20% del total de residuos sólidos que ingresaban a la planta, y que finalmente solo el 20% del total sería el material no recuperable que se trataría en el centro industrial mediante la compactación en la factoría, y se generarían módulos de 1 tonelada para luego empaquetarlos y disponerlos mediante una cargadora en espacios completamente aislados de los elementos climáticos y particularmente de la precipitación, con la cual la generación de lixiviados tampoco tendría lugar allí. El relleno sanitario o botadero de basuras El Guacal funcionó ilegalmente durante muchos años sin que la autoridad ambiental Corantioquia hubiese hecho nada por controlar esta situación, debido a que la licencia fue otorgada para un centro industrial de transformación de residuos sólidos con la tecnología y el plan de manejo adecuado ambientalmente prometidos en el proyecto, y no para un relleno sanitario y menos aún con tal manejo. En otras palabras, la licencia ambiental dada por Corantioquia nunca fue usada, pues el proyecto de centro industrial al que se le otorgó licencia no fue implementado. Por lo tanto, la actividad de relleno llevada a cabo durante más de 10 años funcionó ilegalmente al carecer de licencia. Hay una problemática que yo percibo que es como más visible, y es el cuento del recorrido de los carros que hacen por todo el corregimiento, ¿cierto? Aquí tenemos una gran deficiencia de vías. Las vías son estrechas, en mal estado. Entonces, pues, lo que más se ve es que el tránsito de esos carros con gran tonelaje han destruido toda la malla vial del corregimiento. Uno lo percibe desde abajo, desde Barichara, y lo percibe hasta arriba, hasta el Chuscal. Pero hay una situación que ya no es aparente, sino que ya es de fondo, y es la problemática del agua. Los que han estudiado, pues como el cuento, dicen que debajo del Chuscal, ahí debajo en el Guacal, hay unos afluentes de agua que se le llaman estrellas fluviales, que esos lixiviados, pues, y todos esos químicos que traen allá botan muchas cosas, ¿cierto? Ya aparte de basura también botan otros metales, otros elementos, otros tóxicos, contaminan esa agua, y esa agua la consume la gente de las veredas, la consumimos nosotros, los animales, y también están destruyendo una zona que fue considerada, pues, como un lugar para proteger. Un lugar donde hay un bosque espeso, y resulta que eso, por estar tan alto, mire que arriba se ve la nubosidad, eso siempre está lleno de nubes, ¿cierto? Eso siempre es una zona húmeda, entonces es un gran afluente de agua. Esa formación ecológica se llama bosque de niebla,
Y un bosque de niebla, digamos que es de los ecosistemas más protegidos en el país, de los más, porque es muy hermoso, muy complejo. Está asociado, es una asociación muy hermosa porque en ella repercuten factores de tipo orográfico o de montañas, con factores de tipo climático, principalmente de humedad. Y eso tiene repercusiones a nivel de la biodiversidad, se incrementa mucho la biodiversidad y hay muchas de las especies que habitan esos tipos de ecosistemas de montaña en bosques de niebla, tienen especies que llaman endémicas, únicamente existen ese tipo de ecosistemas. Ahí, justamente en ese sitio, se ubica también el Guacal. O sea, por donde uno lo mire, hay problemáticas. Estas zonas de montaña altas, en donde estamos, pues el ojo humano no la ve acá, pero aquí, sobre todo estas zonas, hay fallas geológicas. Es un problema adicional, mucho más grande todavía, porque si en algún momento ocurre un movimiento, un temblor de tierra, pues hay una inestabilidad evidente, una gran masa de basuras que están allá. Ese corredor biológico está, digamos, en este momento amenazado, interrumpido por el proyecto del Guacal. Ese proyecto del Guacal está establecido, un corredor biológico, digamos que es como una especie de sendero gigante, ¿cierto? Por la cima de todas estas montañas, las partes altas son bosques nativos muy hermosos, y en la mitad de ellos, en la mitad del camino, en la mitad del corredor, se ubica precisamente ahí el Guacal. Pues yo creo que tiene una incidencia directa pues en la vía que lleva hacia el Guacal, pero todos los habitantes de una u otra forma nos vemos afectados. San Antonio de Prado no es un corregimiento que cuente con grandes vías ni con muchos espacios para compartir en familia y para transitar. Entonces el Guacal pasa por la vía principal, pasa por todo el parque de San Antonio de Prado, pues las basuras hacia el Guacal. Entonces yo creo que finalmente toda la comunidad de San Antonio de Prado se ve afectada por esa problemática. A ver, la comunidad de Liconia es una de las que más se afecta, ¿cierto? Porque los pequeños afluentes que salen también del Guacal, ¿cierto? Tienen esas quebradas súper contaminadas. Hay campesinos que trabajan sacando tierra y están llenos de sarpullido. Los animales que ellos también tienen en sus fincas también se han visto afectados pues, en este cuento. Es increíble que en una zona que es una estrella hidrográfica, es una especie, digamos, de alto de montaña en donde vierten aguas por todos los lados. Es fuente de nacimiento de muchas quebradas. Algunas de ellas son para consumo humano y otras simplemente para la vida, ¿cierto? La vida silvestre. Ahí encima se establezca un proyecto que no tiene ningún sentido. Entonces, por donde uno lo mire, el Guacal es un problema ambiental. La ubicación fue la más irracional que se hubiese podido ocurrirse a cualquier persona, a cualquier empresa y a cualquier institución pública haber permitido que eso ocurriera. Ya ocurrió, estamos en el proceso de hacer, digamos que se cierre desde las comunidades, y nuestro trabajo aquí es apenas una partecita pequeña de una propuesta y una intención muy grande, solidaria, comunitaria, social, no solo de Medellín, de 11 municipios que hay implicados en esto, que es la consolidación de todo este distrito de manejo integrado. Un distrito de manejo integrado que se llama Distrito de Manejo Integrado Divisoria, Valle de Aburrá, que es todo oeste, Valle de Aburrá, Río Cauca, que está en el lado de allá. Esas montañas, esa zona cordillerana que separa esos dos valles, dos cuencas, es la que considera corredor biológico, un ecosistema estratégico de gran importancia y la que estamos tratando de cuidar. Algo que nos compete a todos nosotros como cultura ciudadana y es reducir la generación de residuos. Nosotros somos felices, por ejemplo, yendo a comprar algo y que nos empaquen en muchas bolsas, o no hacemos, digamos, un control social rechazando ciertos productos que vienen empacados excesivamente, digamos, envueltos en demasiada residuo que se va a perder. Es una caja, dentro de ella viene icopor, después más plástico envolviendo algo, por fuera más plástico, en fin, son residuos innecesarios que se generan, ¿cierto? Con relación, digamos, a las posibles soluciones frente a la problemática concreta que es el Guacal, pues habrían varias. Por ejemplo, la una es, ya se tiene una alternativa que es la pradera. La pradera está geográficamente mucho mejor ubicada que el Guacal. No es en una cima de montaña, no hay una estrella hidrográfica, no está en un corredor biológico, no tiene fallas geológicas, en fin, no tiene ninguno de los 10 problemas que tiene el Guacal, ¿cierto? Ahí está adecuadamente y tiene suficiente área para seguir recepcionando residuos. Sabemos que de todas formas no es una solución real, no es
no es como lo más óptimo de que en este momento, en pleno siglo XXI, teniendo la ciudad más innovadora del mundo, la solución sea botar los residuos sólidos en espacios abiertos, ¿cierto? Nosotros hemos planteado y se ha escuchado de que hay que buscar otra alternativa y ser consecuentes con ese eslogan de la ciudad más innovadora. Entonces, o sea, invertir en este cuento de la separación de forma real, yo creo que es posible, ya es posible, ¿cierto? Lo que pasa es que no hay disponibilidad del gobierno pues, para hacer estas inversiones. Mientras poco a poco ya deberíamos hacerlo desde ya, lo dimos derecho hace 10 años o más atrás, pero por lo menos todavía no es imposible empezar de una vez a reducir la cantidad de residuos, ¿cierto? Y a reciclar, hay que reutilizar, hay que generar abonos con todo los productos, la generación de residuos orgánicos. Son muchas las estrategias que hay desde la cultura ciudadana y también desde la planificación regional. Y digamos en el mediano plazo, en el largo plazo, pues hay que entonces empezar no solo con eso que hemos dicho y mantenerlo, sino que también es necesario, muy necesario, empezar a pensar en alternativas frente a los residuos sanitarios. Existen plantas, por ejemplo, que queman los residuos orgánicos, los residuos sólidos, ¿cierto? Las basuras, digamos. Son plantas de pirólisis y otras de otro tipo, simplemente que queman los residuos, se produce energía, se generan termoeléctricas con eso, ¿cierto? Se vende la energía y a la vez no quedan residuos para enterrar. Bueno, yo creo que la comunidad de San Antonio de Prado y la comunidad de Liconia, al ver la problemática ambiental que genera el Guacal, pues se ha unido en una sola voz para decir no más Guacal y evitar que siga la contaminación, que sigan existiendo muertos en nuestras vías del corregimiento de San Antonio de Prado y que nos tengamos que tocar y movilizarnos para que ese problema que tiene mucho que ver con lo económico, que tiene que ver con otro municipio que nada ha beneficiado al nuestro, pues nos movilicemos y actuemos. Ahora se ha podido seguir pues como sosteniendo el cierre. Nosotros hemos ejercido presión como comunidad. Hemos estado haciendo marchas, tomas, hemos ido al consejo, hemos hecho plantones aquí en el corregimiento, hemos estado educando a la comunidad, la educativa sobre todo, yendo a los colegios, mostrándoles cuál es la problemática, generando como una conciencia, ¿cierto? Para que a la hora de que pronto, porque como esto es un cuento también político, ¿cierto? Este es un cuento donde la influencia política pasa por encima de los beneficios de la comunidad. Entonces nosotros podamos lograr un impacto fuerte, mayor, y podamos lograr un paro cívico local y no permitirte que esos carros pasen. Ese es como el trabajo que hemos hecho para que eso no se vuelva a abrir. O sea, nosotros estamos parados en que eso no se va a abrir. La movilización ciudadana ha sido un eje súper importante en este proceso. Yo creo que el estar activos como ciudadanos, conociendo todo el tema de la problemática ambiental que nos afecta con este proyecto, nos ha permitido que los habitantes se sensibilicen ante este asunto tan grande que nos impusieron hace tantos años y que ahora estemos en resistencia para decir no más Guacal. Creo que todas las acciones que hemos hecho desde el movimiento ciudadano y desde las organizaciones que se han vinculado a este movimiento han sido importantes para que durante este año no se haya realizado ninguna modificación o ninguna operación en este basurero. Durante todo el año hemos estado en las instituciones educativas, hemos presentado algunos videos, tenemos unas fotografías que hemos llevado como muestra a las instituciones educativas para contarle a los jóvenes qué es el Guacal, cuál es la problemática que ha ocasionado y la importancia de conocer esa problemática y movilizarnos como ciudadanos. Pero también hemos hecho foros académicos, hemos estado en plantones en La Alpujarra, en Corantioquia, hicimos una movilización, una marcha cacerolazo por las principales vías del corregimiento, hemos estado activos con los grupos de adulto mayor, fuimos a la mayoría de los grupos de adulto mayor a contarles a
a las personas que hacen parte de estos grupos cuál ha sido la problemática y por qué nos estamos movilizando, pues porque las problemáticas ambientales son muy grandes, porque nosotros tenemos que tocarnos, porque nos tiene que importar el agua, la vía, el territorio, y por eso entonces hemos hecho muchas acciones. También los chicos desde la cultura se han vinculado al proceso. En caso de que la propuesta, o sea, que el cierre se acabe y se abra el Guacal, la propuesta de nosotros es ir a la movilización. Nosotros no vamos a dejar pasar ningún carro de la basura. O sea, y ahí nos vamos a sentar y nos vamos a tomar esa posición, vamos a tomarnos las calles. Ese es como el pensado, ¿cierto? Que nosotros, por las vías de hecho, que ya hemos hecho muchas vías de derecho, esa va a ser la determinación. A mi modo de ver, yo pienso que lo mejor es un paro cívico de la comunidad que no permita ese atropello de parte del municipio de Envigado. Si no se acoge y definitivamente se persiste y se mantiene, digamos, en esa opción, pues ¿qué vamos a tener? Simplemente vamos a tener una problemática muy grande para Liconia, que probablemente va a haber destruido su acueducto comunitario, el que surte todo el municipio. Muy probablemente vamos a tener problemas en San Antonio, en Medellín, porque vamos en el mediano plazo, esas aguas probablemente van a ser contaminadas también, la cuenca alta de la Doña María, en donde nos surtimos los pradeños. Además vamos a haber interrumpido un corredor biológico, vamos a hacer 28.000 hectáreas que en principio van a estar gestionadas, van a tener un problema crónico permanente de muy largo plazo, por muchas décadas, por lo menos 40 o 50 años, de un corredor biológico no bien consolidado, interrumpido, fragmentado en la mitad. Vamos siempre a tener una sensación de problema muy grave, porque algún día ocurre un temblor de tierra y el Guacal puede, no es seguro, pero existe la probabilidad de que colapse y vaya a dar aguas abajo, y vamos a tener un poco de problemas que son fácilmente prevenibles, ¿cierto?, y controlables. Nosotros estamos radicales en que no se puede. Yo creo que ya tenemos suficientes argumentos de peso para decir que no, o sea, tenemos todas las condiciones ambientales, legales para seguir diciendo que no. Si se acoge, pues o si Corantioquia genera algún asunto, yo creo que la ciudadanía tiene que salir a las calles, tenemos que seguir movilizándonos y tenemos que insistir y persistir en que ese proyecto no puede ir más en este territorio. En caso de que no se abra, no, pues felices. Pues yo creo que nosotros afortunadamente hemos estado haciendo una labor de educación ecológica y yo creo que eso es una gran ganancia, que la gente sepa la importancia del agua, la importancia de que nosotros tenemos que proteger el agua, así al gobierno no le importe tanto, así a la empresa no le importe tanto, a la comunidad sí le tiene que importar, porque es que nosotros somos que vamos a asumir las consecuencias, ¿cierto? Entonces yo creo que esas son las dos vías, la educación y la movilización. Si se acogen las alternativas que están planteadas desde la comunidad con relación al Guacal, los beneficios van a ser muy grandes. Simplemente vamos a tener unas cuencas saneadas que potencialmente van a poder ser usadas por el ser humano en recepción de agua y muchos otros servicios ecosistémicos, ¿cierto? Principalmente, ¿cierto? Vamos a tener un área protegida, un corredor biológico consolidado. La solución, fundamentalmente, la diferencia entre implementar o no la solución es tanto como respirar o no respirar, ¿cierto?